Hola, buenos días, ¿cómo están? Buenos Hola, días, profe. profe. Buenos días, profe. ¿Ya se habían quedado dormidos? Casi. Casi. Bueno, a ver, perdónenme. Me dicen, por favor, si logran ver mi pantalla. Sí, profe. Sí, profe, ya se ve. Ok. A ver, déjenme, les voy a platicar un poquito del último tema. Si me agarra la tos, apago micrófono. Y continúo, ¿sale? Este último tema es déjeme ponerlo al contrario de lo que estábamos viendo en título quinto. ¿Y a qué me refiero con al contrario? Ahora es cuando un mexicano va al extranjero, paga impuestos en el extranjero y trae ese ISR que pagó en el extranjero hacia México. ¿Sale? Por eso insisto que ahora es al revés. Un mexicano o un residente para efectos fiscales en México obtiene ingresos de fuente de riqueza del extranjero y ese recurso, por ejemplo, en este primer punto, vía dividendos, lo trae hacia México. México va e invierte en una entidad del extranjero, obtiene utilidades, ganancias, y esas ganancias las trae de regreso a México. Ahora este es el tema que vamos a estar revisando, por eso les decía que es al contrario. Cualquier duda me dicen, por favor. Desde 2014 hubo una reforma, digo nada más para tenerla identificada, y lo que dice el propio artículo quinto de la ley del impuesto sobre la renta es que puedo acreditar el impuesto sobre la renta en primer y segundo nivel corporativo en la parte proporcional del ISR pagado por la sociedad extranjera que le corresponde a la persona moral residente en México por la obtención de dividendos o utilidades. ¿Sale? ¿A qué le suena este tema de primer y segundo nivel, muchachos? ¿Qué me contesta? Se refiere a las subsidiarias que, Ajá. bueno, en el caso de la holding, la de primer nivel es la que está directamente y la de segundo nivel sería la que le sigue, ¿no? Perfecto. Luis, y bueno, y todos, ¿qué pasaría si tengo empresas en un tercer nivel? ¿Alguien? ¿No? Ni idea. No recuerdo bien, pero creo que tenía que ver con el porcentaje de participación, que ya no tendría como el mismo poder. O sea, así, ¿de acuerdo? O sea, finalmente te vuelves socio de manera indirecta en ese tercer, cuarto, quinto nivel. El problema es que si traes inversiones en ese tercer, cuarto, quinto nivel, se vuelve ya no deducible. O, mejor dicho, no acreditable la determinación del impuesto. Si tú pagaste impuesto en el extranjero en un tercer, cuarto nivel, esos impuestos que tú pagaste en el extranjero
se vuelven doble tributo y prácticamente ya no puedes acreditar nada acá en México. Entonces, por eso es importante estructurar pues tus grupos de manera adecuada, pues para que no tengas ese efecto y puedas perder acreditamiento del extranjero, ¿sale? A ver, déjenme. Aquí está, miren. De manera general, consiste en acreditar el impuesto corporativo que pagó alguna subsidiaria en el extranjero contra el ISR que se genera en México por el decreto de dividendos a las personas residentes en el país. Este es un primer nivel. México tiene inversión en el extranjero y este extranjero le paga dividendos a México. Este es un primer nivel. Aquí no vamos a tener ningún problema. Una tercera sociedad que creamos en el extranjero puede ser en el mismo país, pero societariamente está en un segundo nivel. México invierte en un primer nivel y en un segundo nivel. Puede estar en el mismo país o en países distintos. ¿Sale? Esta empresa le paga dividendos a esta extranjera y esta extranjera le paga dividendos a México. El impuesto que se pagó desde aquí puede ser acreditable de manera proporcional para que México no vuelva a pagar impuesto otra vez. Sociedad extranjera que a su vez posee una participación accionaria en otra compañía extranjera. Aquí queda mucho más claro primer y segundo nivel. Primer nivel, segundo nivel. Si hubiera un tercer, cuarto nivel, se pierde el acreditamiento que pudiéramos estar usando. ¿Sale? ¿Queda claro, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Para esta mecánica hay que determinar un monto proporcional y un límite de acreditamiento. Tengo que llevar registros que permitan identificar en qué año corresponden los dividendos que me distribuyeron, los tipos de cambio utilizados y la parte del impuesto del pago al extranjero que no haya sido acreditable y por lo tanto que lo haya tenido que castigar en resultados porque fue no deducible. ¿Alguien me puede explicar esta parte? Cuando un impuesto es no acreditable, ¿por qué se vuelve no deducible, muchachos? O bueno, ¿o por qué? ¿Cuál sería el efecto que fuera no deducible? Esta parte, un impuesto es cuando no se vuelve no acreditable porque ya no me alcanzó. Aquí dice que sería no deducible para efectos de la determinación del impuesto o de la presente ley. ¿Qué entienden ahí? Profesor, lo que nos decía era que lo que se paga de impuestos de las subsidiarias a partir de la 3, ¿no? Sí, o sea, eh, a partir del 3, cuarto, quinto nivel, prácticamente pierde el acreditamiento. Y al perder el acreditamiento también pierde su efecto para ser deducible. Mm, al no ser acreditable,
y no tengas ese derecho de poderlo restar de tus demás impuestos que tienes que pagar en México, en ese momento se te convierte en no deducible, porque pierdes el derecho de ese acreditamiento. ¿Me siguen? Ustedes tienen una cuenta por cobrar que se llama ISR pagado en el extranjero. Cuando la mecánica del cálculo ya no les da y ese ISR ya no se puede utilizar, lo que tienes que hacer es cargar a resultados gastos no deducibles con abono a este ISR, porque se pierde ese derecho. ¿Queda un poquito más claro? Hola. ¿Me Sí, puedes profe. repetir lo del cargo? Sí, ustedes tienen una cuenta por cobrar que se llama ISR pagado en el extranjero. Cuando ya no se puede acreditar ese ISR pagado en el extranjero, pues lo que tú haces es cargas al gasto con abono a esa cuenta por cobrar, porque ya se vuelve irrecuperable. Por eso dice aquí que cuando no sea acreditable de conformidad con este artículo, no será deducible para los efectos de esta presente ley, ¿no? Entonces ese cargo a resultados es un no deducible. Ok, sí, gracias. ¿Alguien ubica algún otro efecto de no, que sea no acreditable o que perdamos algún acreditamiento de algún tipo de impuesto y que también tengamos que hacer el mismo registro de llevarlo a resultados de otro impuesto o de cualquier otra mecánica? No, nada. ¿Están dormidos? ¿O es lunes? ¿O cuál es el problema? ¿No se les Igual ocurre? tiene que ser del extranjero o No, puede ser no, no otro. exactamente, no necesariamente, exacto, no necesariamente del extranjero. Cuando consumes alimentos, pues sí tienes facturas de consumo en alimentos. Ajá, Creo que tienes un límite para acreditar perfecto, y, fíjate. Ajá, y bueno, yo lo que hacía creo que era el IVA, lo llevas a gasto. Bueno, la parte que no puedes deducir, lo llevas a gastos. ajá. A ver si te refieres a esto. Cuando tienes consumos locales, solo Sí, puedes exacto. hacer deducible una parte. ¿Recuerdan qué Sí, porcentaje? creo que es 0.5. Un poquito más. Es el 54%. No de consumos, no. Cuando ustedes van y consumen, y es un consumo local, es decir, que no sea viático, porque si es viático como empleado, pues va a ser deducible al 100%. Pero si es un consumo de alimentos local, ¿qué porcentaje podrían ser deducible? A ver, ahorita que lo encuentren. El ejemplo es válido, por supuesto que sí, ayuda. Ese porcentaje que marca la ley podrá ser deducible o podrá ser ese monto solamente deducible. El diferencial es un monto no deducible y tendrá que estarlo llevando a resultados porque ese IVA es no acreditable. Perfecto, Valeria. Ese es un ejemplo de otros impuestos cuando tú ya no tienes chance de acreditarlo, pues hay que recuperarlo. ¿En qué consiste esta mecánica? Dice, aplicable para todo tipo de ingreso procedente del extranjero que sean ingresos objeto del impuesto en México, dentro de los cuales se incluyan los dividendos. Adicional, aplicable únicamente a las personas morales que opten por acreditar también el impuesto corporativo pagado por la entidad extranjera
que distribuyó a dichas personas morales residentes en México los dividendos. Por eso les insisto, ese procedimiento es al revés. Cuando un mexicano va y invierte en el extranjero, tiene utilidades del extranjero y esas utilidades las trae de regreso a México, es cuando vamos a aplicar esta mecánica del artículo 5. Eso queda claro, ¿verdad? No hay duda en ese proceso. No, profe. Ok. ¿Qué requisitos me van a pedir? Los requisitos que se establecen para poder acreditar en México es que ya está repagado en el extranjero son que correspondan a ingresos procedentes de fuente de riqueza ubicada en el extranjero, que se trate de ingresos por lo que se está obligado al pago del ISR en México, ese es obvio. Si es un ingreso que voy a traer y no está obligado al pago de renta, pues, pues también tráelo, pero no tendrías por qué seguir esta mecánica, tiene todo el sentido. Y aquí está la parte también relevante. Que se acumule en México el ingreso bruto, es decir, sin disminuir ninguna retención o pago. ¿Alguien me explica este último parrafito, por favor? ¿Podría ser, profesor, que en el convenio que tengamos con... Bueno, aquí ya no aplicaría los convenios, así, profesor? Sí podrían aplicar, sí, sin duda pueden aplicar, pero en realidad aquí se refiere a una mecánica específicamente de la ley. Pero por supuesto que pueden aplicar porque aquí, fíjate, pudiera ser un tema de una retención que aplique ahora el extranjero, ¿no? En los temas anteriores, México retenía, ahora nos van a retener. Entonces sí, podría aplicar el tratado para que la tasa de retención sea menor a la que establece la legislación del que es residente que nos está pagando el dividendo, ¿no? Sí, podría aplicar. Este último cachito, ¿a qué se refiere? O este último punto. Como para ponerle números, ¿qué pasa si me pagan un dividendo de 1,000, bueno, no 1,000 dólares para que valga la pena? Y el ICR que yo pagué en el extranjero es de 100,000. El dinero que a mí me mandan o el dividendo neto son los 900. ¿A qué se refiere con esta mecánica? Se acumula en México el ingreso bruto, es decir, sin disminución o retención o pago alguno. Que tenía que acumularlo el millón, Exacto. tomar en cuenta el millón sin... ¿Hace sentido? Lo que tengo que hacer es acumular el millón, es decir, acumulo los 900 del dividendo neto, pero también tengo que acumular los 100 del ISR que me retuvieron. A eso se refiere con el dividendo bruto. Por lo tanto, yo aquí en México tendré que estar acumulando este millón para que tenga derecho después a restar, si me lo permite la propia disposición, hasta estos 100,000. ¿Vale, muchachos? ¿Queda claro? Sí, profe. Sí, profe.
En estos requisitos de acreditamiento adicional me va a pedir probablemente otra vez que se trate de un ISR pagado por una sociedad residente en el extranjero. Importante, que sea propietaria de al menos el 10% del capital. Si tuviera una participación menor, ya no tengo que hacer esta mecánica y ese ISR que tengo en el extranjero se va a perder. Que la tenencia sean al menos de 6 meses anteriores a la fecha en que se recibe el dividendo. Entonces son dos requisitos, que tenga al menos el 10% y 6 meses. Que el ingreso acumulable en México sea un ingreso bruto, es decir, sin disminuir retención o pago. Que se acumule el monto proporcional de ISR corporativo pagado por el residente en el extranjero correspondiente al dividendo. Es el ejemplo que acabamos de ver. Entonces, fíjense, 10% al menos del capital y al menos 6 meses. Si no cumplo tampoco estos dos requisitos, el ISR que estuviera pagando afuera y no cumplo con esto, pues sería no acreditable aquí en México. Está claro, ¿no? Como puntos adicionales que tendríamos que estar cumpliendo, ¿sale? Vamos a encontrar dos fórmulas, muchachos. Una para el monto proporcional del ISR pagado en el extranjero y otra para el límite del acreditamiento de este ISR. ¿Alguien me ayuda a leer esta primera? Es monto proporcional del impuesto al extranjero en un primer nivel correspondiente al dividendo o utilidad percibido por la persona moral residente en el extranjero. ¿Cuáles son los datos que tendría que estar determinando aquí y cuál es la lógica de esta primera fórmula? Está muy sencillita, esta es muy simple, pero ¿alguien me ayuda a leer en qué consiste cada uno de los conceptos? Por favor. No se peleen, ustedes nada más uno a uno. Yo, profe. Sería monto proporcional del impuesto sobre la renta pagado en el extranjero por la sociedad residente en el extranjero en primer nivel corporativo, que distribuye dividendos o utilidades de manera directa a la persona moral residente en México. Es igual al dividendo o utilidad distribuido por la sociedad residente en el extranjero a la persona moral residente en México, sin disminuir la retención o pago del impuesto sobre la renta que en su caso se haya efectuado por su distribución, dividido sobre la utilidad que sirvió de base para repartir los dividendos después del pago de impuestos sobre la renta en primer nivel corporativo, obtenida por la sociedad residente en el extranjero, que distribuye dividendos a la persona moral residente en México. Esto será multiplicado por el impuesto sobre la renta corporativo pagado en el extranjero por la sociedad residente en el extranjero que distribuyó dividendos a la persona moral residente en México. Gracias, Eric. Tú o alguien más, con sus palabras, ¿en qué consiste esta mecánica? ¿Qué es lo que está determinando? Digo, suena mucho el texto, pero la verdad es que está sencillo. ¿Cómo lo explicarían? ¿Qué determinarían en esta primera división, muchachos? Sin hacerlas más, ustedes ya pudieran tenerla por separado. ¿Por qué? ¿Qué representa el dividendo entre la utilidad? La participación que tiene la empresa. Exacto, perfecto. Esa participación que ya tengo en la empresa, pues esa ya la sé. Este dividendo obviamente me lo van a dar de manera proporcional que yo participo en esta sociedad. Por eso el dividendo entre la utilidad, pues es la participación accionaria que yo tengo. Y si luego lo multiplico por el impuesto sobre la renta pagada en el extranjero, pues puedo determinar cuánto es el monto proporcional que yo voy a poder utilizar, o por lo menos la determinación del impuesto proporcional, que voy a ver si me permite acreditarlo. ¿Me siguen? Dividendo de utilidad la proporción, cuánto participo en la sociedad, y si lo multiplico por el impuesto, pues puedo determinar proporcionalmente
cuánto del total del impuesto pagado en el extranjero me corresponde a mí. ¿Me cachan? Sí, profe. Sí. Vale. Ok. Segundo nivel. Solo se trata de agregarle un poquito más. ¿Alguien me puede ayudar a leer esta segunda fórmula e igual interpretarla? Porfa. ¿Me escucharon? Yo le ayudo, profe, nomás que ando un poco ronco. Vamos igual entonces. El monto proporcional del impuesto sobre la renta pagada en el extranjero por la sociedad residente en el extranjero en segundo nivel corporativo, que distribuye dividendos o utilidades de otra sociedad extranjera en primer nivel corporativo, que a su vez distribuye dividendos o utilidades a la persona moral residente en México. Dividendo o utilidad distribuido por la sociedad residente en el extranjero a la persona moral residente en México, sin disminuir la retención o el pago del impuesto sobre la renta que en su caso se haya efectuado por su distribución. Utilidad que sirvió de base para repartir los dividendos después del pago del impuesto sobre la renta en primer nivel corporativo, obtenida por la sociedad residente en el extranjero que distribuye dividendo a la persona moral residente en México. Dividendo 2, por así decirlo. Dividendo o utilidad distribuida por la sociedad residente en el extranjero a la sociedad residente, a la sociedad residente en el extranjero que distribuye dividendos a la persona moral residente en México, sin disminuir la retención o pago del impuesto sobre la renta que en su caso se haya efectuado por la primera distribución. Utilidad 2. Utilidad que sirvió de base para repartir los dividendos después del pago del impuesto sobre la renta en segundo nivel corporativo, obtenida por la sociedad residente en el extranjero que distribuye dividendos a la otra sociedad residente en el extranjero que distribuye dividendos a la persona moral residente en México. Y por último, el impuesto sobre la renta corporativo pagado en el extranjero por la sociedad residente en el extranjero que distribuye dividendos a la otra sociedad residente en el extranjero que distribuye dividendos a la persona moral residente en México. Gracias. Sí, fíjense. Tengo un segundo nivel. Tengo cuánto tengo de proporcional. Igual voy a aumentar la participación por el impuesto que haya determinado. ¿Queda claro? ¿Hace sentido la fórmula? Hasta 2014 no traíamos estas fórmulas, pero en realidad la mecánica no cambió. Era exactamente la misma, nada más que con letra. Ahora le ponen esta formulita y no sé si parece que queda un poquito más claro. Pero no sé si queda clara la fórmula y cuál es el sentido. Sí, claro. ¿Alguna duda? ¿Comentario? Entonces, para el tercer nivel sería nada más agregar otra división, ¿no? Entre el dividendo y la utilidad.
Bueno, en caso de que sea tercer nivel. Pensando que trajéramos tercer nivel, Eric, fíjate que es justo lo que dice la disposición. Más bien, ya no lo dice, tienes razón. Como ya no lo dice qué pasa con un tercer, cuarto, quinto nivel, lo que se determina es que si tuvieras en una entidad terceros, cuartos y quintos niveles, esos ICRs que hubieras pagado, no lo dice, ¿eh? Fíjense que parece que se pierde, porque la ley solamente me da mecánica de acreditamiento solo a segundo nivel. No me deja acreditar adicional. Entonces, esas mecánicas de segundo, tercer, cuarto nivel ya no están establecidas. No sé si me siguen, muchachos. Queda claro, Eric. Para todos, obviamente. Sí, sí, quedó. Sí, profe. El tema es este. Este es el punto. Solo segundo nivel. Insisto, si tenemos tercer, cuarto, quinto, pues como la ley ya no lo establece, pues ya no hay mecánica, pues parece que tendría que estar pues sí, ya no me va a dejar acreditarlo, ¿sale? No hay mecánica establecida, pues, entonces por lo tanto no tengo forma de poder llevar o aplicar alguna fórmula. Por eso solamente tengo hasta un segundo nivel. ¿Queda claro? Y por último, ya determiné cuánto es la parte proporcional del impuesto primer y segundo nivel que puedo usar acá en México. Pero ahora necesito determinar el límite del acreditamiento. La suma de los montos proporcionales que ya determiné anteriormente, muchachos, pagados en el extranjero que se tiene derecho a acreditar conforme el primer y segundo nivel, no podrá exceder del límite del acreditamiento. Este límite de acreditamiento lo determino de esta manera. ¿Alguien, no se peleen, me ayuda a leer esto y explicamos esta mecánica? Por favor. Solo uno. Yo le ayudo. Sería el límite Gracias. de acreditamiento por los impuestos sobre la renta corporativos pagados en el extranjero en primer y segundo nivel corporativo es igual a la suma de dividendo o utilidad distribuido por la sociedad residente en el extranjero a la persona moral residente en México sin disminuir la retención o pago del impuesto sobre la renta que en su caso se haya efectuado por su distribución, más el monto proporcional del impuesto sobre la renta corporativo pagado en el extranjero a que se refiere el tercer párrafo de este artículo, más el monto proporcional del impuesto sobre la renta corporativo pagado en el extranjero a que se refiere el cuarto párrafo de este artículo. Esta suma será multiplicada por la tasa a que se refiere el artículo 9 de esta ley y se le disminuirá el impuesto acreditable a que se refiere el primer y sexto párrafo de este artículo que corresponda al dividendo o utilidad percibido por la persona moral residente en México. Con sus propias palabras, muchachos, ¿cómo interpretarían esta fórmula? ¿Cuál sería la mecánica? ¿Qué es lo que estaremos buscando aquí? ¿Qué hace que el límite del acreditamiento? Pero ¿cómo explicarían la fórmula? Espero que sea porque sea lunes. Voy a multiplicarlo por la tasa de México, tasa que se refiere al artículo 9 de la ley. ¿Cuál es esta tasa, muchachos? El 30%, ¿no? Exacto. Bueno, entonces en este momento estoy topando o limitando a este 30% el ISR que pago en el extranjero. Con otras palabras, lo que le estoy diciendo, o lo más bien lo que dice la ley aquí, es que yo no te voy a dar derecho a que acredites más impuesto del que pagas en México, y tiene toda la lógica. Si tú pagaste en el extranjero un 35, un 38, un 37, de manera rápida, ese 7, ese 5, ese 8% que les pongo en el ejemplo, pues obviamente el gobierno mexicano no tendría por qué absorberlo, ¿están de acuerdo?
En ese momento eso se vuelve doble tributo, doble pago, porque no tengo derecho a acreditar. Entonces, el dividendo más la parte proporcional en primer y segundo nivel, lo voy a limitar al 30%. Es la tasa corporativa mexicana. En ese momento, una vez que tengo todo eso, ese dividendo más las partes proporcionales multiplicadas por la tasa mexicana, pues en ese momento ya nada más resto cuánto fue el impuesto que tengo derecho a acreditar. ¿Sale? Sí, profe. Espérenme un poquito, un ataque de tos, espérense. Listo, parece que ya. Entonces, este límite de acreditamiento, donde tengo un dividendo, de manera proporcional tengo primer y segundo nivel, lo limito al monto de la tasa que pago en México, y después el resto del monto del impuesto acreditable, primer y segundo, sexto párrafo, del dividendo que yo recibí del extranjero. Entonces, punto importante. Esta tasa que aplico del artículo 30, perdón, del 30% establecido en el artículo 9, pues corresponde al límite del acreditamiento que yo pago en México. ¿Queda clara esta parte, muchachos? Con eso terminamos esta clase. Yo creo que mañana nos seguimos viendo en línea. Ando todavía, bueno, espero ya estar mejor, pero traigo un poco de gripe y tos, y no quisiera arriesgar a nadie. No es COVID, pero no prefiero no arriesgarnos. ¿Sale? Nos vemos de turno mañana otra vez en línea. El miércoles ya definimos si nos vemos en el salón o seguimos igual. Espero que, insisto, ya esté un poco con menos malestar. Pero, para terminar la clase, muchachos, ¿queda claro? No sé si porque es lunes, pero casi no hablaron. ¿Queda claro el tema? Sí, profe. Sí, profe. Después andamos roncos. Por eso no, prefieren no hablar. Pero tú, los demás, ¿qué? Bueno, espero que que haya quedado clarísimo el tema. Mañana seguimos viendo este punto. Vemos un poquito de ejemplo, creo que va a ayudar a que quede un poquito más claro. Revisamos cualquier duda y de todos modos ya definimos si el miércoles nos vemos o nos conectamos para que empiece la exposición del primer equipo, ¿sale? Que tengan muy buen día. Cuídense mucho. Sí, profe. Hasta luego.